Hola, bienvenidos por fin a esta segunda sesión de lo que es la serie Ideas Locas de la Física. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas que me parece más fascinante, que es la idea de Many Worlds o muchos mundos, que es una interpretación de la mecánica cuántica. Básicamente, en esta idea se puede pensar que existen mundos o universos paralelos coexistiendo constantemente, y gracias a que ampliamos la visión de lo que es del mundo. Y me gustaría de una vez empezar con un poquito de historia de la mecánica cuántica. Básicamente la mecánica cuántica comenzó aproximadamente en 1925. Ya había habido una serie de aportaciones, digamos, desde inicios del siglo XX, pero es en 1925 cuando Werner Heisenberg introduce lo que es la mecánica matricial. Entonces, y en 1926 viene otro personaje que es Schrödinger, muy poco después en realidad de la aportación de Heisenberg, digamos, e introduce lo que es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es esta que aparece aquí. Usualmente se pone más bien en términos directamente de lo que es la función de onda. Esto tiene que ver con una abstracción. Es una forma de ecuación de onda muy específica. Y ahí hay una componente, la componente principal es esto que aparece aquí, que se llama la función de onda. Y la función de onda, tal como interpretó Max Born, que de quien era colaborador Heisenberg en Göttingen, corresponde psi a lo que es una onda de probabilidad, una densidad de probabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que otorga la mecánica cuántica en realidad son probabilidades de encontrar tal vez la partícula en un estado o en alguna posición incluso. Entonces, básicamente, vamos a poner por aquí, si bien Niels Bohr tenía una idea, por ejemplo, de lo que era el átomo, tal como un sistema tipo planetario, y él había sido, pues, a su vez influido por la idea de Rutherford, que lo que había encontrado en sus experimentos, de que debía existir un núcleo atómico. En realidad, esta idea de que los electrones son como planetitas girando alrededor del núcleo se ve sustituido en la mecánica cuántica por una idea que, pues, que de buenas a primeras podría resultar algo como extravagante, ¿no? Que es la idea de que lo único que tenemos son nubes de probabilidad y de que la existencia del electrón por sí mismo alrededor del núcleo no tiene una forma bien definida hasta que se hace una observación. Todo eso va en cómo se fue interpretando la mecánica cuántica a lo largo de los pocos años posteriores. De hecho, ahí hubo una serie de discusiones. Decíamos que esta ecuación fue formulada en 1926. En 1927 hay un congreso que se llama el Congreso Solvay, en el cual tuvieron muchas discusiones Albert Einstein y Niels Bohr en particular. Entonces, esta nueva descripción para ese entonces del mundo, que es lo que da la mecánica cuántica, involucra la idea de probabilidades altamente. Una de las cosas en las que le chocó, digamos, a Einstein es la alta dependencia del observador, porque se puede ver como uno de los postulados de la mecánica cuántica es precisamente esta idea de que cuando se hace un observador, las características de un sistema descritos por la función de onda que mencionábamos cambia abruptamente. Esto se mete nada más ahí se metió a la física como algo dado por la naturaleza sin explicarlo absolutamente para nada, ¿no? Es decir, tenemos una función de onda que puede ser suave o no, pero el asunto es que describe básicamente tal vez la posición de una partícula en el espacio. Es decir, la idea de partícula se difumina. De hecho, que esto es correcto se ha demostrado de muy distintas formas. Sin embargo, viene el hecho de que cuando se hace una medida, la posición de la partícula es solo una y no varias, o no está dividida en un montón de realidades, ¿no? Y entonces, después de una medida, tal como propuso Bohr, como propusieron Heisenberg y todos los contribuyentes de esa versión de la mecánica cuántica que se llama la interpretación de Copenhague,
coincidieron en que se debía cambiar la forma de la función de onda, y esto tiene que ver básicamente con una de las propiedades más importantes de esta ecuación, que se llama linealidad. Aquí se usan números complejos, pero la linealidad garantiza que si tenemos un estado que es solución a la ecuación de Schrödinger, y tenemos otro que también lo es, dado cierta h, entonces ambos se pueden sumar, y el hecho de que le asignes cierto peso a esa suma te va a indicar cuál de los dos estados es más probable, o cuál del siguiente. Es decir, esta psi la podemos expandir en cierta base de cierta forma, donde estos son como los pesos de probabilidad y donde estos son los estados correspondientes a lo que te van a indicar cierta medición con respecto a algo que se le llama un observable. Un observable puede ser energía, como decíamos aquí, puede ser la posición, puede ser la velocidad de la partícula, puede ser qué tanto gira dado por el momento angular, o incluso qué tanto es, cuál es su spin. Y el spin es una cantidad puramente cuántica que nada más va a tener la posibilidad de dos valores en cierta dirección. Ahora, ¿qué es lo que nos dice simplemente many words? Que todas estas posibilidades sí existen. Es decir, que si realmente esta es la función de onda que describe el sistema, que todas estas posibilidades existen, pero que al momento de hacer una medición, básicamente nos enredamos con el sistema de tal manera que vemos a la partícula en un lugar, en uno de estos que eventualmente se llamaron los diferentes branching. Entonces, antes que eso, me gustaría mencionar incluso una idea, o bueno, varias ideas que se han dado al respecto. De hecho, es el mismo Schrödinger el que se opuso bastante a esa interpretación de la misma mecánica cuántica, en que tenía que ver con probabilidades directamente y en el que el observador tomaba un papel fundamental para esos colapsos de la función de onda. De hecho, en primer lugar, aquí surge una serie de interrogantes, ¿no? Por ejemplo, siendo un poquito quisquillosos desde el punto de vista de interpretación, por ejemplo, aquí podríamos preguntar, ¿qué tan rápido se da el colapso? Es decir, ¿es instantáneo o no? Y entonces, en realidad, esto lo que se puede ver es que al ser discontinuo y la función de onda ser una cantidad continua, y de hecho eso es lo que se hace generalmente en problemitas de mecánica cuántica, como ustedes pueden ver en los videos que puse con relación a mecánica cuántica, uno pone la idea de continuidad de la función de onda como algo muy básico para resolverla, pero usualmente la asociamos con espacio. Lo que sucede aquí es que en realidad también es una cantidad en la que lo que nos estamos preguntando aquí es si realmente debe ser continua en el tiempo o no. Dado que tenemos un pensamiento ya también con aquellos cursos de relatividad un poco más relativista, si la función de onda es continua en el espacio, sería razonable pensar que también es continua en el tiempo, ¿no? Entonces, infinitamente daría lugar a ese tipo de problemas, pero tiene que ver con el hecho de pensar si esto es real o no es real. Y de hecho, esa es una de las palabritas que más suceden en un artículo en el que cuestionó ese tipo de cosas o esta interpretación bastante Einstein, que se hizo muy famoso, que se le llaman el artículo EPR por Einstein, Podolsky, Rosen, que pues eran colaboradores de él, pero básicamente aquí introduce la idea de algo que se llama encadenamiento cuántico o entanglement. El último premio Nobel que dieron en física tiene que ver con el entanglement directamente, ¿no? Vamos a tratar de no hacerlo grande esto, pero la idea que me gustaría mencionar es que también Schrödinger, que fue uno de los iniciadores de la misma mecánica cuántica, se le ocurrió un experimento mental que era pensar en un gato, en el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Y él lo que dijo es más o menos la siguiente idea.
digamos que tengamos una caja en que existe un contador Geiger, que lo único que va a hacer es detectar cuando existe que detecte un decaimiento radiactivo. Si el contador Geiger se activa, activaría un martillito, y este martillito golpearía a un recipiente, a un frasquito en el que hay un veneno que inevitablemente va a matar al gato. Entonces él dice, si la observación de lo que estamos hablando en esta interpretación de la cuántica es lo que determina cómo va a colapsar la función de onda, entonces querría decir, ya llevándolo a términos macroscópicos, que podemos pensar en un gato como un estado de dos niveles, ¿no? Entonces voy a decir que la función de onda del gato es gato, aunque sea macroscópica, y hay cierta probabilidad o peso de probabilidad A1, como decía, de que el gato esté vivo, o A2 de que esté muerto. Entonces, en este experimento pues sádico, digamos, pero que es un experimento mental a fin de cuentas, y que además tiene muchas cosas de irreal, como ocurre en muchas idealizaciones, como en el demonio de Maxwell o como en el demonio de Laplace. También en el caso del gato de Schrödinger, la idealización es pensar que en realidad esto está totalmente hermético y que no tienes manera de saber si el gato está muerto o está vivo. Y en la realidad es que sí habría manera de saberlo, ¿no? Podría ser por temperatura, por otro tipo de cosas, o algún tipo de rayos que emite el gato cuando está vivo diferentes a cuando está muerto, etc. Pero en realidad en este experimento se supone que está totalmente aislado del exterior. Y lo que dice Schrödinger es, entonces el gato está en una superposición, a esto se le llama una superposición, de un estado entre vivo y muerto, en el que este está disminuyendo con el tiempo y en el que la probabilidad de estar muerto va aumentando con el tiempo. Es decir, este factor pues tiene una dependencia en el tiempo, debido a que mientras más tiempo pasa es más probable que haya pues que se haya activado el mecanismo de veneno hacia el gato. Y entonces es una mezcla entre vivo y muerto. Eso es lo que dice Schrödinger. Así de absurdo es la mecánica cuántica. Esa era más o menos su postura. Y por cierto, pero hasta cierto punto se contradice un poco, porque más o menos en 1948 en una conferencia termina diciendo algo como, bueno, díganme como loco, pero en realidad todas estas superposiciones que se pueden dar en la mecánica cuántica, cada uno de estos estados tiene una realidad. ¿Y en dónde se mira eso? Resulta que sí se mira. Ahorita nada más un momentito. Y a lo que quiero ir es a... Bueno, tal vez no lo vamos a... Bueno, sí, vamos a mencionarlo en la forma de algo que se llama el experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija consiste en poner, enviar, tal vez estás enviando en realidad un fotón por un fotón, de uno por uno, y la realidad es que si se tapara cada una de estas dos rendijas, y después acá hay una pantalla que es el detector, si se tapa una sola de ellas, se forma solo una franjita, si se tapa la otra se forma solo una franjita, pero si se dejan abiertas las dos, aunque se esté enviando un fotón por un fotón, o un electrón por un electrón, se forma una franja de interferencia que tiene que ver con ondas. ¿Y qué es lo que está interfiriendo ahí? Ya no es necesariamente, no es nada más que se tenga una interpretación de ondas electromagnéticas para un fotón, porque esto también se llegó a resolver eventualmente en los 60s en un experimento de doble rendija, pero para electrones. Entonces, ¿cuál es la manera de ver esto? Pues que en realidad lo que está interfiriendo son las ondas de probabilidad. Es decir, si bien el cuestionamiento de Einstein llegó a ser de que en realidad al momento de hacer una medición lo que estás obteniendo es mayor información, aquí espero yo que esto sirva más de motivante para leer que para resolver dudas aquí, porque vamos a limitarnos bastante en tiempo. La situación es que si después de la medición esto se convierte directamente la función de onda a esto, que es lo que dice la interpretación de Schrödinger, recuerden esta imagen, es decir, si se convirtió en solo una de las posibilidades al hacer una medición, entonces dice Einstein, lo que quiere decir
es que desde antes hay algún momento en el que esto ya se había convertido en esto. Y para eso propone un experimento muy famoso, o bueno, más que experimento, una situación muy conocida en la cuántica, que es una de las propiedades en realidad más importantes de la cuántica. De hecho, se le puede atribuir ese descubrimiento, pues, que es la idea del encadenamiento cuántico, que es base de las próximas comunicaciones y de la misma computación cuántica, por ejemplo. Entonces, la idea de entanglement consiste en que dos partículas se pueden preparar para estar unidas de tal forma que cuando se conoce la medida de alguna de las propiedades de esa partícula, automáticamente se conoce las propiedades de la otra. Aunque Einstein lo puso en 1935 en términos de lo que es el spin, de lo que es el momento lineal, en realidad usualmente se torna más como o se asocia más a la idea de lo que se le llama del spin, ¿no? Porque el spin corresponde a una descripción de algo que solo puede tomar dos posibilidades, y la idea básicamente es esta más o menos, ¿no? Que se prepara en un estado de entanglement dos partículas, por ejemplo, dos electrones, de tal manera que se sabe que tienen un spin total de un medio, lo que quiere decir, o podría ser más bien un spin 1 o spin menos 1, pero esto lo que va a garantizar es que si tienes una partícula con spin down, digamos que el de la izquierda, la manera de ver esto es decir, para poner dos sistemas en entanglement los tienes juntos, los preparas de alguna manera, puede ser por decaimiento radiactivo, por ejemplo, y el asunto es que puedes tomar una de las partículas, uno de los electrones, por ejemplo, se queda con ella un personaje al que le han nombrado canónicamente Alice, y el otro personaje, Bob, se va muy lejos. Entonces, digamos, se va a 1 año luz de distancia, lejísimos. Y aquí se hace la pregunta, ¿qué valor vas a obtener si Alice mide que el spin de esto es spin hacia arriba, o spin más un medio le llamamos? Entonces automáticamente tiene garantizado que Bob va a obtener un spin más un medio. Si Alice obtiene un spin menos un medio para su partícula, Bob inevitablemente y forzosamente va a obtener un spin menos un medio en la dirección que se haya acordado que están en las que están entrelazadas o con entanglement. Y entonces, dice Einstein, eso, si fuera cierto, entonces estaría como violando la idea de que las cosas, de que las partículas o de que la información puede viajar a velocidades mayores que la de la luz. Aquí hay muchos detalles de interpretación. Uno de ellos es que en realidad nada de información o de energía viaja a velocidades más rápidas que la luz, pero sí podría pensarse que el colapso de la misma función de onda viaja a una velocidad mayor que la luz. Y aunque eso no sea algo que pueda permitir la transmisión de información, sí que es una propiedad que se ha observado. Es decir, el entanglement, el enredamiento, lo que propuso Einstein en 1935, es una propiedad de la mecánica cuántica, mientras que él estaba proponiendo que eso de alguna forma no podía ser la descripción última de la realidad. Y de hecho eso dio a otra de las interpretaciones de la mecánica cuántica que se llaman teorías de variables ocultas. Posteriormente viene otro personaje, John Bell, que propone una manera de darse cuenta de si realmente tenía razón Einstein con una palabrita muy específica. Hay dos palabras ahí importantes. Una de ellas se llama realidad, es decir, en esta versión que estamos tratando de introducir Gemini Words, la realidad es la función de onda. Einstein le llamaba realidad a todo lo observable macroscópicamente, así como tal vez Niels Bohr. El asunto es que en la idea de John Bell era poder contrastar qué pasaba si tuvieras otra de las ideas importantes, de Einstein era la idea de localidad. ¿Por qué razón? ¿Qué es la localidad? La localidad es que si mueves algo por aquí en el universo, lo que esté muy lejos, a muchísimos años luz de distancia, no debe poderlo sentir de manera instantánea.
Entonces básicamente es la idea de que las interacciones se deben de propagar. Pero aquí es donde entra el problema. Si tú llamas que la función de onda misma es una interacción o no. Entonces, desde el punto de vista de él, la teoría de cuántica es altamente no local. Y de hecho eso es lo que después de que se comprobaron que las desigualdades de Bell eran no satisfechas, de que las desigualdades de Bell no se satisfacen, entonces se comprobó que no podía existir la idea de localidad, sino que la función de onda colapsaba inmediatamente en todo el universo, digamos. Y ese es como el gran problema de la mecánica cuántica, es lo que dio a muchas personas a sospechar un poco, o a no aceptarla, a no llevarla a sus entrañas, mientras que había otra serie de personas para las cuales les fue muy útil esa interpretación de Copenhague. Hay una frase famosilla por ahí también que decía, aquí voy a repetir un comentario de Sean Carroll, básicamente porque eventualmente se rindieron, digamos, los físicos, en el sentido de, o quienes interpretaban estas cosas, ¿no? Dijeron, pues sí, funciona, colapsa, parece colapsar en todo el universo y no pasa nada. Y entonces, en lugar de interpretar, empezaron a utilizar una frasecita muy famosa que se llamaba shut up and calculate. Es decir, que había que callarse y ponerse a calcular. Y ya calculando, pues se iban a obtener muchas cosas. De hecho, básicamente, probablemente más del 90% de los premios Nobel de todo que ha habido en física tienen que ver directamente con la mecánica cuántica. Y de alguna forma con utilizar la versión de Copenhague. Sin embargo, hubo un personaje en 1957, o al menos en ese año generó su tesis, que se llama Hugh Everett. Y Hugh Everett dijo lo mismo que Schrödinger unos pocos años atrás. ¿Qué tal si realmente estos de aquí sí existen? Entonces, básicamente, él volvió a buscar una interpretación de la cuántica que no estaba tan de acuerdo tampoco con Einstein, digamos, pero que tampoco estaba de acuerdo con la interpretación de Niels Bohr. De hecho, él se enfrentó a una serie de problemas, porque básicamente él lo que dijo es, ¿qué tal si cuando hacemos una observación somos nosotros mismos los que entramos en estado de entanglement con esto o con esto? Y existe una constante división de mundos. Vamos a ponerlo aquí en una pequeña imagen. Vamos a tratar de no llevar esto hasta infinito. Pero en la interpretación de lo del gato de Schrödinger, por ejemplo, la idea es que estas dos realidades existen. Cuando llegas a abrir la caja, de alguna forma ya, puesto que esto no está totalmente aislado, se entró en una serie de encadenamientos con el resto del universo, las dos posibilidades de si hubo un decaimiento radiactivo o no, y eventualmente pues al matado del gato o que se quede vivo. Entonces eso básicamente lo que genera son dos universos. Entonces esta es la idea de que ocurre algo en el que existe la posibilidad de una decisión cuántica, digamos, o en este caso de un decaimiento radiactivo de un átomo, y genera lo que se le llama branching o ramificación. La idea de branching, por cierto, ya no se utiliza tanto en many words, pero vamos a continuar con ella como cosa esquemática. Entonces básicamente lo único que te dice es que existen estos dos universos y que los dos son reales, pero como el costo de esto, digamos, en uno de sus libros, Carroll, he leído un poquito sobre el tema, y uno de ellos, una muy buena introducción a ese tema es el libro de Sean Carroll, que se llama Algo profundamente escondido, algo así en español, pero no existe traducción más que en inglés. Entonces básicamente nosotros nos metemos como observadores en la ecuación. ¿Por qué razón? Porque la ecuación de Schrödinger, lo que dice Everett, no se refiere a una sola partícula del universo, no se refiere a nosotros como Dios por fuera del sistema cuántico, viendo lo que sucede y después colapsando las cosas al observar,
sino que nosotros somos parte de esta descripción del universo en forma de función de onda. Y entonces hay pedacitos que tienen que ver con algo que se llama nosotros como observadores y pedacitos como algo con lo que estás observando, y estas dos cosas entran en un estado de enredamiento cuántico por sí mismas. Es decir, si digamos que tuvieras al estado, lo que decíamos hace un momento, de que tienes una posibilidad de que esté vivo o una posibilidad de que esté muerto, en lugar de colapsar, básicamente, nosotros entramos en un estado de entanglement similar a este que aparece aquí en medio, aunque no se notó mucho. La realidad es como decir, lo que pasa es que hay un universo en el que yo ya le llamo vivo a lo que estoy observando, de cuando está vivo el gato, es decir, observo vivo, está vivo, más observo muerto y está muerto. Y entonces ocurrió un branching de dos cosas que no se van a volver a unir entre ellas. Sí interactuaron, es decir, ¿en qué momento interactúan? En el momento de hacer la observación, por ejemplo. Entonces hay un punto en el que en toda esta forma de describir la realidad, las cosas están como difuminadas. Recuerden el experimento de la doble rendija. Es decir, en toda esta trayectoria hubo una interacción que hizo que, a pesar de que podrías enviar la partícula uno por uno, estas ondas sí interactúan entre ellas. Ese es el reino cuántico, digamos, en el que sí interactúan las cosas, pero en el que nosotros no le llamamos que es algo macroscópico todavía. ¿Por qué? Porque así es como estamos acostumbrados a nuestros sentidos. Entonces ahí entra toda una forma de describir de manera nueva las cosas, en particular ya entrando más en detalles técnicos. En realidad ahí vienen unos como nuevos conceptos que tienen que ver más con teoría de información cuántica. De hecho, varios de los que han estado haciendo aportaciones a esta interpretación de many words, en la cual existen ramificaciones constantes, porque si lo piensan, esto es solo un ejemplito, ¿no? Pero la realidad es que para pensar en una función de onda universal para todo el universo, eso sí que es mucho más elaborado. De hecho, hay gente que lo asocia con un infinito, pero la realidad es que no necesariamente es infinito tampoco. Eso tiene que ver con si piensas que el espacio de Hilbert es finito o no. Posiblemente no sea infinito, pero un número muy muy grande para albergar todas las posibilidades que se han dado desde tal vez del Big Bang hasta acá. Entonces es toda una herramienta nueva, pero tiene cierta ventaja de interpretación, en el que no hablas de un colapso de la función de onda, sino que piensas que realmente todas estas posibilidades están coexistiendo y que algunas de ellas llevan, tal vez desde el mismo inicio del universo, por ejemplo, pues que haya mundos, por cierto, que es mundo, usualmente lo asociamos con una cantidad macroscópica. Y todo esto se parece a una serie de discusiones que se dan con relación también al tiempo, ¿no? Voy a poner por ahí un link en la descripción en el que hablo algo sobre el tiempo. De hecho, hay bastantes similitudes desde el punto de vista de qué le llamas mundo. Tiene que ver, usualmente nosotros le llamamos mundo a lo que es macroscópico, y en el caso del tiempo también usualmente hablamos de cierta flecha del tiempo, pensando en algo que se llama como granulado grueso, ¿no? En el que tenemos como una desinformación de lo que pasa microscópicamente. Entonces tal vez las dos ideas están relacionadas, porque básicamente en la idea de branching usual que se tenía en many words es que tienes un sistema, este se va dividiendo, y en realidad son muchísimas más posibilidades, pero esto también se va dividiendo constantemente conforme existe la posibilidad de que haya mediciones. Y una medición básicamente entonces desde este punto de vista es básicamente meter las cosas en el estado de entanglement o de encadenamiento, pues, ¿no? Entonces, entangle lo vamos a poner aquí. Y pues esta es la idea de básicamente de many words, ¿no? Por cierto, ha habido hay una serie de personajes que originalmente tal vez estaban un poco en contra de la misma idea. Por ejemplo, nada más para mencionar, en 1957 lo introduce Everett. De hecho se le llama la interpretación everettiana a veces,
Pero Hugh Everett no continuó trabajando en física teórica, ¿no? Se dedicó a cosas de la milicia y en parte decepcionado un poco por cómo acogieron su teoría, ¿no? Porque en su idea, básicamente él estaba francamente en contra de la interpretación de Copenhague, aunque inicialmente Wheeler, que era su asesor en esa tesis, trató de limar las asperezas entre el mismo Everett y Bohr. ¿Por qué? Porque Wheeler había sido pues colaborador y tipo un poquito de alumno de Niels Bohr. Y Bohr nunca estuvo de acuerdo. Hugh Everett lo llegó a visitar por allá cerca de los 70, no sé cuándo, y ninguno de los dos quedó satisfecho con el otro, ¿no? Eventualmente hay un personaje que se llama Brice DeWitt, que es muy importante en la historia de gravedad cuántica. Brice DeWitt dijo que sería muy loca pensar que había múltiples universos constantemente creándose o branching, pero eventualmente él se tornó en uno de los defensores mayores e incluso hay una ecuación que se llama la ecuación de Wheeler-DeWitt, y llegó a decir él que en parte, como en la ecuación de Wheeler-DeWitt hay una función de onda universal en la que actúa algo que le podría llamar como un hiperhamiltoniano actuando sobre una forma de un funcional, de hecho, no una función como en este caso. Entonces esta se llama la ecuación de Wheeler-DeWitt y dijo que estuvo inspirado en la versión everettiana. Y hay mucha gente que básicamente, aunque no se dedica a ello, aunque no lo use directamente, Stephen Hawking, mucho tipo de personajes han creído en alguna versión de la idea de Everett o las mismas interpretaciones que tienen que ver con, no sé, con algunas versiones de en teorías cuánticas de campos también, ¿no? Que tienen que ver con versiones que formuló el mismo Feynman, por ejemplo. O por mencionar ya por último alguno, Juan Maldacena, que es súper conocido por algo que se llama el principio holográfico, o específicamente por la conjetura ADS-CFT. Por ahí leí que mencionó algo así de que si pensaba cuánticamente el mundo se parecía bastante a Everett, pero que si pensaba clásicamente no podía aceptarlo. Entonces ahí queda como una de las versiones, realidades múltiples coexistiendo, constantemente dividiéndose el mundo. Tiene muchísimas cosas interesantes todavía que dar esta teoría, pero por ahorita nada más vamos a quedarnos con el hecho de que ya lo introducimos. Entonces nos vemos hasta la próxima.